Más protagonistas en nuestro plato de Expo Financial 2017 y ahora estoy con Mariano Colmenar, que es director general de negocios del Instituto Oficial de Crédito. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Mariano. Gracias a vosotros. Bueno, antes que nada, ¿qué te está pareciendo esta primera parte de la jornada de Expo Financial? Pues me parece tremendamente exitosa por la cantidad de gente, por la variedad de perfiles que hay y desde luego es un foro que me parece que es fundamental, sobre todo con los cambios que está atravesando el sector financiero y con las necesidades que hay de financiación para distintos tipos de proyectos en esta fase de recuperación de la economía española. Bueno, Mariano, vamos a centrarnos en el papel del instituto. ¿Qué papel tiene exactamente ahora el ICO dentro de la economía española? Pues yo creo que el ICO tiene un papel, siempre tiene un papel, yo diría que muy importante, pero con distintos grados de intensidad a lo largo del ciclo. Es decir, el ICO en primer lugar es un banco público, pero es un banco que se rige exactamente por las mismas normas que otra entidad de crédito. Es decir, es un banco que se financia en los mercados, que se financia a través de líneas de financiación con entidades multilaterales. No es un banco que se financie con los presupuestos generales del Estado. Entonces, lógicamente, en un momento, digamos, expansivo de la economía como es este y con una recuperación de las entidades financieras que pueden dar más crédito, el papel del ICO tiene que ser un papel siempre de acompañamiento. Luego, lógicamente, la actividad disminuye porque los bancos, digamos, no públicos, toman un papel más protagonista, ¿no? Pero también ocurre lo contrario, es decir, en los momentos débiles de la economía, pues el ICO tiene que tomar una línea, digamos, más importante. Y para ponerle un ejemplo, en el año 2012, que era el valle de la crisis en Europa y en España, donde los bancos tenían unos problemas importantes para financiarse ellos y para financiar a la economía, el ICO alcanzó sus niveles históricamente altos de financiación a la economía, sobre todo a las empresas, pymes y empresarios, que es el objeto de este foro. Para dar una idea, la penetración que tuvo el ICO en ese año dentro de todo el crédito español fue del 11%. Esto, lógicamente, a medida que estos bancos se van recuperando, van financiando más a la economía, pues el ICO en ese papel de acompañamiento tiene menos protagonismo. Y ahora pues esa penetración ha bajado a niveles del 3%. Pero de lo que se trata es que esté ahí un poco como palanca, digamos, que ponga un poco de equilibrio en este sistema de financiación. Digamos, Mariano, que sois una parte clave de ayuda para financiar a empresas y a emprendedores, como comentábamos antes. ¿De qué manera los ayudáis? ¿Qué tipo de estrategia seguís? Muy bien, es un concepto, somos un banco público promocional, como decía antes, pero no financiado con los presupuestos del Estado. Entonces nosotros, un poco las vías de ayuda que ahora mismo tenemos, yo diría que para la empresa PYME, que como digo es el objeto de y emprendedores de este foro, tenemos dos vías fundamentales de financiación. La primera es las líneas de mediación. ¿En qué consisten las líneas de mediación? Pues las líneas de mediación es, bajo ese concepto público-privado, es que la financiación del ICO llegue, digamos, al prestatario al que lo necesita, al prestatario final, y para eso utilizamos a entidades financieras. Es decir, cogemos prácticamente la totalidad de las entidades financieras en España, financiamos, les otorgamos líneas de financiación y ellos, a través de sus redes de distribución, que son muy potentes, es como comunican con el prestatario final, ¿no? Tomando el riesgo también ellos, puesto que ellos al final son los que conocen un poco el perfil de riesgo de ese prestatario, ¿no? Y todo esto bajo unas condiciones, digamos, de plazos muy atractivas, porque llegamos hasta 20 años de plazo, con unas condiciones también de carencia atractivas, porque llegamos hasta 2 años de carencia, es decir, que no tienen ni que pagar ni intereses ni principales el prestatario, y eso lo hace que sea una vía pues muy complementaria a otras vías que tiene la banca. Esa es una vía, digamos que es la mediación tradicional, y la otra vía que la hemos venido desarrollando en los últimos años es lo que llamamos el capital privado, el llamado capital riesgo, que ahora se llama capital privado. Y eso es una vía que en vez de dar financiación ajena, lo que hacemos es aportar capital en proyectos, digamos, de inversión, pues todo el mundo de las startups,
es decir, por la vía, digamos, menos tradicional y aportando lo que es capital a las empresas. Mariano, ¿qué requisitos tiene que cumplir, por ejemplo, un emprendedor que quiera recibir vuestra ayuda? Bueno, realmente requisitos, y es otro de los atractivos de nuestro modelo, no limitamos sectores, no limitamos tamaños, es decir, los créditos pueden ser desde niveles muy bajos hasta 12,5 millones en lo que es el negocio de la mediación, ¿no? Pero sí es importante decir, para que se haga una idea, que el 65% prácticamente de los créditos que estamos otorgando vía líneas de financiación son a empresas de 1 hasta 9 trabajadores. Es decir, son micropymes, digamos, microempresas. Con lo cual eso da una idea de los requisitos. Si bien es cierto que, puesto que las entidades financieras son las que otorgan esta financiación y asumen el riesgo, pues ellos tienen su criterio también de evaluación de esos riesgos. Es decir, hay que tener una idea muy clara, que esto es banca pública, con un modelo de banca pública-privada, pero tenemos que llegar a un equilibrio en el que esta banca pública no gane demasiado dinero, porque entonces no estaría ejerciendo esa labor, digamos, de banca pública, pero que tampoco pierda dinero, porque si pierde dinero le va a costar al contribuyente, con lo cual es aportar a un sitio para sacar de otro, ¿no? Equilibrio. Entonces lo que estamos buscando es un modelo efectivamente de equilibrio, eso es. Bueno, pues muchas gracias, Mariano, por haber estado De aquí nada, con nosotros. encantado y gracias a vosotros. Gracias.